con este tema de la voz pasiva. Hoy lo vamos a manejar con los tiempos pasados. Iniciemos con lo que es el pasado simple y pasado continuo. Entonces, vamos a ver cómo se hace, cómo se construye, de dónde sale una oración en voz pasiva partiendo de un pasado simple. Recordemos un pasado simple que es. Aquí tengo un ejemplo. Mary compró las flores. Compró. El verbo nos dice que es un tiempo pasado simple. Listo. Si esto fuese en inglés, quedaría Mary bought the flowers. Esta es la oración que nosotros ya debemos saber construir. Una oración en pasado simple, donde conocemos los verbos en pasado, tanto pasado simple como pasado perfecto. Debemos ya tener en nuestra información conocimiento de los verbos regulares y verbos irregulares. Yo sigo insistiendo en que si nosotros no tenemos esos verbos en nuestro conocimiento, no podemos trabajar con estos tiempos, mucho menos. Entonces acá estamos hablando del verbo comprar, bought, que es un verbo irregular, ¿sí? Bueno, esta es la oración normal, esta es la llamada voz activa, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se construye esa oración en voz pasiva. Entonces recordemos la voz pasiva, ¿qué es lo que pretende? Que ya eso lo hemos trabajado en la voz pasiva con los tiempos presentes. Que Mary es la que hace la acción, ¿cierto? Mary compró. ¿Qué compró? Las flores. Mary es la protagonista en esta oración. Ya no queremos que sea Mary quien protagonice esa oración. Ahora le vamos a dar protagonismo es al complemento, al sujeto que nos da el complemento, en este caso que sería the flowers, ¿sí? Entonces eso es lo que pretende la voz pasiva, ya que la acción no se hable de quién la hace, sino sobre quién recae esa acción, que en este caso serían las flores. Importante que debemos tener acá, recordar las dos normas claves que no pueden faltar a la hora de construir una voz pasiva. Primera, siempre la voz pasiva debe tener un verbo to be. Siempre debe tener verbo to be. No importa si es en presente, si es en pasado, si es en participio o en su forma natural. Recordemos en presente que aquí sería am, is, are. En pasado sería el was, were. En participio, que sería el been. Y en su forma natural o su forma base, que sería el be. Todas las oraciones de la voz pasiva deben tener esto. Si no lo tienen es porque nos quedó mal construida. Y la segunda norma, que suene a disco rayado, verbo en participio. El verbo que nos da la acción, el verbo principal de la oración debe ir en participio. Estas son dos normas que toda la voz pasiva en todos sus tiempos gramaticales debe cumplir. Entonces, acá tengo la oración. Mary compró las flores. Esa es la voz activa. Voy a convertirla a pasiva. Tenemos que asociar desde nuestra lengua materna para poderla coger y poderla empezar a mecanizar. ¿Cómo convertimos esta oración activa en voz pasiva? Si ya no va a ser Mary quien va a protagonizar, sino las flores. Entonces iniciamos con las flores. ¿Cómo algunos profes dicen voltearla? No es voltearla, es sencillamente ahora iniciar con aquel sujeto en el cual recae la acción. Las flores que no podemos quitar el tiempo gramatical, sigue siendo un pasado. Las flores fueron. ¿Fueron qué? Compradas. Por Mary. Listo. Ahí tengo esa oración activa que hemos convertido ahora en pasiva. Ya teniendo la construcción de la voz pasiva, ahora sí lo paso a inglés, con la facilidad de que la estructura es igual tanto en el español como en inglés. Entonces, las flores, the flowers.
fueron, ojo, fueron. ¿Quiénes? Las flores. El protagonista ahora son las flores. Entonces tenemos que manejar cómo se dice ese fueron en plural. El were. Recuerden que acá utilizamos el verbo to be, pero en pasado porque no es las flores son, sino las flores fueron. Entonces se utiliza the flowers were. Compradas, el verbo comprar en participio, que es este verbo, es un verbo que en su forma pasado y participio queda igual. Buy, bought, bought. Por Mary sería by Mary. Listo. Aquí tengo la construcción de una oración en voz pasiva con un verbo irregular. Estamos hablando del pasado simple. Vamos a hacer otro. Hagamos un ejercicio con una oración en pasado simple en donde utilizamos un pronombre personal. Porque no olvidemos que cuando estamos utilizando la voz pasiva, si estamos trabajando con pronombres personales, a la hora de cambiar esa voz activa a pasiva, tenemos que cambiar ese pronombre por un object pronoun, porque es una norma. Recuerden que los object pronouns son necesarios después de una preposición. Vamos a hacer. Él manejó el camión. Vamos a pasarla a inglés, esa voz activa, para ir repasando la estructura. He, manejar. Manejar, estamos hablando de pasado simple. ¿Cómo es manejar? En presente drive y en pasado drove. Listo. El camión. Ahí sería la voz activa. ¿Cómo quedaría la voz pasiva? Ahora vamos a iniciar hablando del sujeto en el que recae la acción, que sería en este caso el camión. Entonces sería el camión fue, pasado, fue manejado o conducido, es lo mismo, por él. Listo. ¿Cómo quedaría la voz pasiva? Iniciamos entonces esta construcción en inglés. El camión. Entonces recordemos que la ventaja es que se mantiene la misma construcción. Fue el pasado, el verbo to be, pero ahora en singular. Was. Manejado o conducido es un verbo irregular que en su forma participio vuelve a cambiar. Tenemos que aprenderlos, memorizarlos. Este verbo cambia, tiene tres formas: en presente, en pasado y en participio. Por él, ahí es donde quería llegar. Ya sabemos que acá no se puede colocar by he, eso es un error gramatical. ¿Por qué? Recordemos. Porque hay una norma que dice que cuando vamos a hacer oraciones en donde tenemos que referirnos a un pronombre, después de una preposición como esta, by, o con with, o con for, ¿sí? O con to, estamos obligados a utilizar los object pronouns. Entonces acá no se utiliza by he, sino by him. Entonces, para recordar el uso de los pronombres. Aquí quedará la construcción gramatical de una oración en voz pasiva viniendo de una voz activa en pasado simple. Pasemos ahora a el pasado continuo. ¿Cómo trabaja la voz pasiva con el pasado continuo? Vamos a mirar cómo queda esa construcción gramatical. Acá tengo una oración en pasado continuo. Miguel estaba leyendo el libro. Esa es una oración en pasado continuo o pasado progresivo, recordemos que es lo mismo. Bueno, vamos a hacerla en inglés. Dice, Miguel estaba. ¿Cómo es el pasado estaba? El verbo to be en su forma pasado. En este caso estamos hablando de Miguel, que es una tercera persona no singular. Dice was. Leyendo, verbo leer, read. Y le coloco el ing. Cuidado con las normas del ing. Ya a estas alturas del paseo, las normas del ing deben estar clarísimas y aprendidas, ¿cierto? Las normas del ing para el verbo.
no olvidemos las normas del ING. Si se nos han olvidado, que espero que no, porque ya cuando una persona está viendo este tiempo gramatical es porque ya conoce esas estructuras. Hay un video también para explicar las normas del ING. Colocamos el ING y queda leyendo el libro. The book. Bueno, esta es una oración activa. Esa es la oración del pasado continuo. La voz activa. Listo. Ahora vamos a crear la voz pasiva de esa voz activa. Miguel estaba leyendo el libro. ¿Quién estaba realizando la acción? Miguel. Ahora quiero hablar del libro, hablar de ese sujeto en el cual recae la acción, darle el protagonismo, darle más importancia a eso. Entonces sería el libro. El libro. No olvidemos que debemos mantener el ing, no podemos cambiar el tiempo gramatical. ¿El libro qué? El libro está siendo leído por Miguel. Así nos quedaría construida la voz pasiva. Debemos tener cuidado con los tiempos progresivos o continuos, porque por lo general a la hora de construir la voz pasiva a veces nos cuesta un poquito, porque es un tiempo gramatical que en nuestra lengua materna no solemos utilizar con mucha frecuencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. El libro está siendo leído por Miguel. Acá estamos trabajando el ing, siendo. Recuerden que el ing es el ando, endo. Listo. Ahora la traducimos. Literal, el libro, the book, está presente. ¿Cómo es el verbo estar? El verbo to be, ser o estar. Para el libro, ¿cómo sería? Is. Ahora hablamos de siendo. Verbo to be, ser o estar. Entonces, ¿cómo es el verbo to be en su forma natural? Be. ¿Qué significa be? Ser. Pero me están pidiendo que sea siendo. Debo colocarle el ing. Lo que sucede es que ese es un verbo de excepción y debemos tener claridad y conocimiento de eso, porque este verbo no se le pueden aplicar las normas del ing. Es un verbo que, al igual que ver, sí, cuando le colocamos el ing no podemos omitir nada. O sea que ser es be y siendo es being. O sea, le colocamos el ing. Cuidado con este verbo. ¿Cómo se dice siendo? Entonces coloquémoslo acá aparte, porque eso va a ser siempre así. Siendo. Siendo se dice being. Ahora sí dice está siendo. Leído. Ahí es donde está el verbo en participio. Este verbo es un verbo irregular que en su forma presente, pasado y participio queda igual. Read, read, read. Entonces tiene esa facilidad. Por Miguel. By Miguel. Siempre que utilizamos la voz pasiva al referirnos a una persona, se utiliza con by, el por. Listo. Entonces, the book is being read by Miguel. Ojo, acá estamos viendo el verbo to be de una manera nueva, que es con el ing en su forma natural, siendo. Voy a hacer otra de voz activa utilizando un pronombre personal, pues para repasar y seguir trabajando con los object pronouns. Básico. Ellos estaban limpiando la casa. Ellos estaban limpiando la casa. Vamos a ver cómo queda esa voz esa voz activa en inglés, y hacemos la voz pasiva en español y inmediatamente la vamos a traducir en inglés. Entonces, ellos estaban. Coloca el sujeto, que en este caso es they. Estaban el verbo to be en su forma pasado para el plural, que es were. Limpiando, el
verbo limpiar, clean, con el ing. Entonces yo recuerdo las normas y digo, no termina en e, no termina en y, ni termina en consonante, vocal, consonante. Es un verbo que solamente le coloco el ing. Queda limpiando. They were cleaning la casa, the house. Listo. Me quedó construida la oración activa. ¿Cómo sería la voz pasiva? Entonces ahora es la casa estaba siendo. Cuando hablamos de esa voz pasiva con el pasado continuo, nos va a salir siempre ese siendo. Estaba siendo limpiada por ellos. ¿Cómo queda en inglés? The house, la traducción literal de la que acabamos de construir. Esta es la manera más fácil de irla mecanizando, construyéndola en español y traducirla. Ya con el tiempo, a medida que uno va cogiendo la práctica, lo puede hacer inmediatamente. The house estaba, la casa singular, pues, was o were. Was. Siendo, ya sabemos cómo se dice ese siendo, que es el verbo be en su forma natural con el ing. Being. Limpiada, ese es el verbo en participio. El verbo limpiar es un verbo regular. Los verbos regulares, recordemos que en pasado son aquellos que solamente le agregamos ed para convertirlo a su forma pasada. Solamente le agrego el ed y listo, ya me quedó construido. Por ellos, aquí viene ellos, pero ya sabemos que como es una preposición, no vamos a colocar el pronombre ellos, sino el object pronoun, el pronombre objetivo. By them. Listo, acá tenemos la construcción de lo que es el pasado continuo en la voz pasiva. No olvidar que siempre vamos a utilizar el verbo to be, que en este caso vuelve a jugar, más verificar que haya un verbo en su forma participio. ¿Sí? Son dos cosas que no pueden faltar en la voz pasiva. Y no olvidemos que cuando hablamos de los pronombres, no vamos a utilizar el pronombre sino el object pronoun. También es importante recordar que no todas las oraciones van a poder ser construidas en voz pasiva. ¿Qué tipo de oraciones no se pueden construir? Por ejemplo, oraciones que tienen un lugar con un momento. Por ejemplo, ellos estaban limpiando ayer. ¿Sí ven? Entonces, no esa palabra de complemento es un momento que no puedo construirlo en voz pasiva. Intenten hacerlo. Ellos estaban limpiando ayer. Ayer ellos estaban limpiando. No, eso no es una voz pasiva, ¿sí? Entonces, no todas se utilizan, ¿sí? Cuando tienen un momento. Lo que sí podemos utilizarlo es cuando en este complemento hay un sujeto, el cual nos puede servir para poder dar una importancia en la oración, para que esa acción recaiga sobre ese sujeto. Listo, muchachos, ahí está la explicación de lo que es el pasado continuo y el pasado simple, utilizándolo con la voz pasiva.